Bien, vamos a dar inicio a nuestro curso virtual Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en Desnutrición Infantil. En esta primera parte del curso vamos a trabajar el tema de conceptos básicos. Mi nombre es Luis Enrique López, quien conjuntamente con la profesora Doris Delgado Pérez somos los tutores del curso. Contenido de esta presentación: A. Objetivos. B. Ciclo de vida de un proyecto. C. Conceptos básicos en proyectos de inversión pública. D. Desnutrición crónica infantil. E. Lineamientos de inversión para proyectos de inversión pública en desnutrición infantil. Empezamos entonces. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera parte del curso? A. Reconocer y aplicar los conceptos básicos de proyectos de inversión pública. B. Reconocer las etapas del ciclo de vida de un proyecto. C. Describir el estado actual de la desnutrición crónica infantil en el Perú. Y D. Describir y aplicar los actuales lineamientos de política pública orientados a la disminución de la desnutrición crónica infantil. Veamos ahora el ciclo de vida de un proyecto. Pero antes vamos a definir qué es un proyecto. Un proyecto es la búsqueda de solución a un problema. También se dice que un proyecto es toda intervención pública o privada que tiene un inicio y un final. Los proyectos se implementan a través de actividades. Nosotros, con la ejecución de un proyecto, estaremos en condiciones de modificar la capacidad de producción de bienes o servicios de una institución. Ahora sí, veamos la lámina. Tenemos en el ciclo de un proyecto, tenemos tres etapas: la de preinversión, la de inversión y la de operación o de posinversión. El estudio de preinversión es la primera etapa. Este estudio puede ser menos profundo o más profundo. Menos profundo es una idea de proyecto. Más profundo son los estudios de factibilidad de un proyecto. Nosotros vamos a desarrollar en este curso los estudios de preinversión a nivel de perfil de un proyecto de inversión pública en desnutrición crónica infantil. En la segunda etapa, que es la etapa de inversión, tenemos el diseño técnico del proyecto y la ejecución propiamente dicha. Este diseño se traduce en la elaboración del expediente técnico. La tercera etapa, la de operación, está dividida en marcha blanca y operación plena. La marcha blanca es la prueba, el periodo de prueba del proyecto. Veamos entonces la etapa de preinversión. La preinversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión pública. Es decir, exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes. Un estudio de preinversión debe tener los llamados contenidos mínimos. Ustedes visualizan acá un link donde pueden encontrar precisamente el contenido que debe tener este estudio de preinversión, que entre otras cosas debe tener el diagnóstico del problema, el estudio de mercado, es decir, la oferta y la demanda de servicios, tiene que tener la ubicación geográfica, tiene que tener el planteamiento técnico de las alternativas para solucionar el problema identificado y el respectivo análisis de rentabilidad. Como ya les decía,
Esta etapa de preinversión se traduce en un estudio de preinversión. Y precisamente ustedes acá ven la carátula de un estudio de preinversión a nivel de perfil. En este caso, preparado por la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias. Esta municipalidad se encuentra ubicada en la provincia de Celentín, en el departamento de Cajamarca. La segunda etapa, la de inversión. ¿Qué dice? Una vez que un PIB ha sido declarado viable, ingresa a la fase de inversión. En esta fase se pueden distinguir a el diseño, es decir, el desarrollo del estudio definitivo, que puede estar representado por el expediente técnico u otro documento equivalente. Y B, la ejecución misma del proyecto, la que debe ceñirse a los parámetros técnicos, económicos y ambientales con los cuales fue declarado viable. Ustedes ven acá también la carátula del expediente técnico de un proyecto de inversión pública, que también es un documento. Con este expediente se pasa ya a la ejecución propiamente del proyecto. En este caso ustedes pueden visualizar que es el mejoramiento del puesto de salud de Llorongos. ¿Qué es lo que debe tener un expediente técnico de un proyecto de inversión? Debe tener claramente definido el cronograma de las actividades que se van a ejecutar. Tiene que tener el detalle del presupuesto y los desembolsos. Tiene que estar precisado las especificaciones técnicas de los materiales que se van a utilizar en la ejecución del proyecto. Tiene que haber un requerimiento del personal, tanto para las labores de mantenimiento como de conservación del proyecto. Y ahora pasamos a la tercera fase en la ejecución de un proyecto, que es la de operación o postinversión. Esta comprende la operación y mantenimiento del proyecto, así como la evaluación ex post. Esta fase se inicia cuando se ha cerrado la ejecución del proyecto y este ha sido transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento. En esta fase y durante todo su periodo de vida útil se concreta la generación de beneficios del proyecto. ¿Qué nos permite la evaluación del proyecto? Nos permite investigar en qué medida las metas previstas han sido alcanzados. Es decir, al momento de formular un proyecto, nos planteamos metas de atención a la población, de creación y entrega de servicios. Entonces, en esta fase, con estos estudios de evaluación, ¿no? Estamos en condiciones de ver si efectivamente se cumplió con lo que se había planteado. Pasemos ahora a ver el tema de los conceptos básicos en proyectos de inversión pública. ¿A qué se denominan proyectos de inversión pública? Para el Ministerio de Economía y Finanza, los PIB son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad, en este caso de una entidad pública. ¿Qué es el sistema de inversión pública? O también conocido como el SNIP. Es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los proyectos de inversión pública.
¿Qué es el banco de proyectos? Es un aplicativo informático que sirve para almacenar, actualizar, publicar y consultar información resumida, relevante y estandarizada de los proyectos de inversión pública en su fase de preinversión. Ustedes visualizan acá un link. Haciendo clic en este link, ustedes pueden ingresar al banco de proyectos y buscar los proyectos de inversión pública que están registrados. Ustedes pueden visualizar en este banco el estado entonces de cada uno de los proyectos y pueden verificar si el proyecto se encuentra en formulación, en evaluación, si ha sido declarado viable o no viable. Se dice que un proyecto es viable cuando es rentable, cuando es sostenible y cuando es compatible con los principios de las políticas del gobierno nacional. ¿Quiénes son los actores del SNIP? Entonces veamos. El órgano resolutivo puede estar representado por el alcalde a nivel de distrital o provincial, por el presidente regional a nivel de regiones, por el ministro a nivel de los sectores del gobierno nacional. A todos ellos los denominamos el órgano resolutivo. Luego tenemos como un segundo actor dentro del SNIP a las unidades formuladoras. Son las instancias que formulan los estudios de preinversión. Un tercer actor son las oficinas de programación de inversiones. Estas oficinas evalúan y declaran la viabilidad de los PIPs. Y finalmente tenemos las unidades ejecutoras, que son las responsables de la ejecución, operación y evaluación ex post de los PIP. Entonces, tenemos 4 actores dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. Pasemos ahora al tema de la desnutrición crónica infantil. Veamos en esta lámina el esquema causal de la desnutrición. Crónica infantil. Tenemos la desnutrición crónica, que es el retardo de crecimiento de un niño o niña respecto a su edad. Tenemos acá a estos factores inmediatos de la desnutrición crónica infantil. ¿Cuáles son? El deficiente estado de salud, el bajo peso al nacer y una inadecuada alimentación. Es decir, estos son los factores inmediatos que originan que un niño o niña entre o caiga en desnutrición crónica. Acá tenemos los factores subyacentes de la desnutrición crónica. Agua y saneamiento deficiente y el inadecuado cuidado de la salud, las prácticas domésticas inadecuadas y el limitado acceso a los alimentos. Sobre la desnutrición crónica infantil, podemos afirmar que según la ENDES 2011, el 19.5% de los niños menores de 5 años, según los estándares de la OMS, están en situación de desnutrición crónica. Los niños cuyas madres no tienen educación, son los más proclives a caer
en este estado, y es así que la ENDES del año 2011 indica que el 54% de estos niños cuyas madres no tienen educación se encuentran en situación de desnutrición. Y los niños de las madres con educación son solo el 5.4%. La mayor cantidad de niños desnutridos se encuentran en la sierra. El 30.7% de los niños en la sierra son desnutridos. El 28% de los niños de la selva son desnutridos. Y en Lima, solo el 6%. Veamos ahora la priorización de ámbitos geográficos para la ejecución de PIPs en reducción de la desnutrición crónica infantil. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, son estas cuatro variables que debemos de tener presente a la hora de priorizar los ámbitos geográficos donde se deben ejecutar proyectos de inversión pública en desnutrición crónica infantil. En primer lugar, los indicadores de desnutrición crónica infantil. Trabajar en aquellos distritos con mayores valores de desnutrición. Lo otro es trabajar en aquellos distritos con indicadores de pobreza altos. En tercer lugar, donde haya una mayor población de niños. Y en cuarto lugar, donde el acceso a servicios de agua y saneamiento sean escasos. Ustedes pueden visualizar una lista de distritos priorizados haciendo clic en este link. Entonces aquí van a encontrar la lista de distritos priorizados por el MIDIS, ¿no?, donde se deben ejecutar estos proyectos de inversión pública. Pasemos ahora al tema de las intervenciones que pueden ser consideradas como proyectos de inversión pública. Estos lineamientos de inversión pública en desnutrición han sido publicados y aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas con la Resolución Directoral 007-2012, y ustedes pueden consultar estos lineamientos haciendo clic en este link. Aquí en esta lámina ustedes van a visualizar un resumen de las intervenciones que pueden ser consideradas como PIPs para reducir la desnutrición. En primer lugar, la instalación de centros de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y el niño. En segundo lugar, la mejora de la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos de salud orientados a mejorar los servicios de salud preventivos. Ejemplo, equipamiento de los servicios de atención prenatal, equipamiento de los servicios de control de crecimiento y desarrollo, incluyendo consejería y estimulación del desarrollo, y el equipamiento para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, entre otras. Un tercer tipo de intervención que pueden ser considerados son el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de los servicios de salud preventivos. Y en cuarto lugar, la implementación de sistemas de agua potable y saneamiento. Como les repito, ustedes pueden visualizar la RD 007-2012 del Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí van a encontrar la lista de todas las intervenciones que pueden ser consideradas como PIP en el marco de las políticas de disminución de la desnutrición crónica infantil. Eso es todo. Muchas gracias.